Territorio Negro. La semana pasada terminábamos Territorio Negro citando a nuestros oyentes para hacer hoy un viaje por la historia negra, claro. Es el único viaje que hacemos los lunes por la tarde, es negro siempre. Primero vamos a regresar a Don Benito, en Badajoz, que es el lugar en el que estuvimos la semana pasada, y después nos iremos a recorrer una geografía del crimen por España, una especie de Google Maps. Manu Marlasca, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Sabes si Google Maps tiene esta app, esta aplicación de mostrarte lugares del crimen en lugar de restaurantes? No, no la tiene. Oye, pues es un buen negocio este. Yo tengo una extraordinaria guía de Nueva York que me compré allí hace tiempo, donde se recorren los 5 barrios de Nueva York, los 5 distritos de Nueva York a través de sus crímenes, ¿no? Y es una cosa, la verdad, es un libro muy chulo que habría que intentar traer aquí a España, hacer algo así parecido en España. Interesante. Bueno, hay muchos escenarios del crimen. Hablabais la semana pasada de los 3 asesinatos del burdel El Tabarín, un crimen que de momento sigue impune, igual que parecía impune un terrible suceso de hace la friolera 110 años y que fue bautizado con el nombre del pueblo, justamente el crimen de Don Benito. Nos vamos a tener que ir, un viaje en el tiempo, hasta principios del siglo XX, y a lo que era un pueblo, en aquel momento debía ser pequeñísimo, un pueblo de Extremadura de poquísimos habitantes, en donde vivía una chica muy joven, muy humilde, muy guapa, una combinación tremenda, ¿no, Así Manu? es, se llamaba Inés María Calderón. Tenía 18 años, hace 110, y vivía en Don Benito con su madre, que era una viuda llamada Catalina Barragán. La familia alquilaba una habitación a un médico que se llamaba Carlos Suárez, que pasaba consulta allí entre los vecinos del pueblo, ¿no? Era una familia humilde que vivía de este dinero que le daba el médico por vivir allí, y eso sí, la joven era pretendida, en realidad acosada más bien, por el tipo más poderoso del pueblo, por un cacique de 32 años al que todos llamaban Don Carlos. La joven evidentemente rechazó las pretensiones de Don Carlos y el cacique que era el cacique de Don Benito. ¿Y qué ocurrió después? Pues el 20 de julio de 1902, Pancha, que era la mujer que llevaba la leche a las casas del pueblo, encontró los cadáveres de Inés y de su madre, doña Catalina. Les habían asesinado y al menos a la hija la intentaron violar antes de apuñalarla hasta en 21 ocasiones. Esta historia, que es terrorífica, la escribió en el año 1914 Felipe Trigo, el novelista Felipe Trigo, ¿sí?, que la convirtió en novela, en una novela que se llamó Jarrapellejos. Y muchos años después, en 1987, la historia la llevó al cine Antonio Jiménez Rico en una película que estaba bastante bien. El cacique del pueblo, se acordará la gente, lo encarnaba un Antonio Ferrandis, Chanquete, para los no iniciados, y la chica del pueblo era una muy joven y muy guapa, por cierto, Aitana Sánchez Gijón. Jarrapellejos, sí, tuvo fortuna en la cartelera. Bueno, volvamos a la historia real, la de ese doble y horrible crimen de Don Benito. ¿Se detuvo a los culpables? Pues muy pronto se detuvo al médico que vivía con las 2 mujeres y el verdadero novio de Inés, que era un joven llamado Saturio Guzmán. Los 2 mantuvieron su inocencia, a pesar de que fueron torturados con las técnicas de la época. Por ejemplo, les metieron astillas en los dedos. Pero 44 días después del crimen, un valiente joven del pueblo se presentó ante la Guardia Civil y dijo que había visto al cacique de Don Benito con un amigo y el sereno entrando en la casa donde ocurrieron los hechos la noche del crimen. Los vio porque había luna llena. ¿Y los 3 criminales fueron condenados? Sí, Pedro Cidoncha, el sereno que engañó a las mujeres para que le abrieran la puerta aquella noche, fue condenado a cadena perpetua. El cacique, Don Carlos, y su amigo y compañero de juergas, un tipo llamado Don Ramón Martín de Castejón, fueron condenados a muerte, que en aquella época se daba mediante el garrote vil. Y fue, por lo visto, según cuentan nuestros antecesores, los territorios negros de entonces, digo que fue una muerte bastante lenta porque don Ramón tenía el cuello muy gordo y no murió hasta el 3er intento de garrote, mientras que don Carlos se hizo pis encima del miedo. Bueno, es que el garrote vil consistía en eso, en ir atornillando una especie de tornillo de madera hasta romper el cuello por la parte de atrás. Bueno, eso es. Qué lujo de detalles en la crónica de sucesos de 1902. Estaban inspirados esos territorios negros también. Bueno, los nombres de algunos pueblos, como decíamos al principio, quedan marcados para siempre por estos horribles sucesos. Desde luego que sí. En la mente de todos está, yo creo, de la gente que tiene más allá de 25 años, tiene que estar Alcácer, un pueblo valenciano de 9.000 habitantes, al que le costará muchísimo desligarse de los nombres de Miriam, de Toñi y de Desiré. Las 3 chicas asesinadas el 13 de noviembre de 1992 por Miguel Ricard, Antonio Anglés y una tercera persona aún hoy sin identificar. Ese es otro crimen que quedó impune, al menos a medias. Sí, lo cierto es que Miguel Ricard fue condenado a 170 años de prisión y no saldrá de la cárcel hasta el año 2023, en virtud de la doctrina Parot. Pero de Antonio Anglés nada se sabe, aunque eso sí que lo sabemos con certeza. La operación deseada
que le dio nombre a esa operación una de las chicas, Desiree, una de las víctimas, sigue abierta para dar caza a ese asesino, Antonio Anglés, y además la sentencia hablaba de que habría actuado ellos dos, Ricard y Anglés, acompañados de otras personas más a las que todavía no se ha puesto ni cara ni nombre. Algún día deberíamos hablar también en el territorio negro de estas personas que desaparecen absolutamente sin dejar rastro, como es el caso de Antonio Anglés, esos criminales a los que se busca y no hay manera. Bueno, muchos lugares se toman bastante mal lo de que su pueblo se hermane de alguna forma con lazos de sangre, con crímenes. No queda bien, ¿eh? Bueno, parece lógico, ¿no?, que se moleste, que la gente de los pueblos se moleste porque se relacione con nada más que con un crimen. Y quizás el caso más extremo sea el de la localidad pacense de Puerto Urraco, sí, que fue el escenario de aquella matanza con la que culminó una centenaria historia de odios y venganzas entre las dos familias, por todos conocidas, los Cabanillas y los Izquierdo. El 26 de agosto de 1990, 9 personas murieron tiroteadas en las calles de esta pedanía de poco más de 100 habitantes, perteneciente al municipio de Benquerencia de la Sierra, en Badajoz. Y allí, hoy, y hace ya unos años, nadie quiere oír hablar de la masacre. Hubo también una película de Carlos Saura, de Puerto Urraco, ¿no? El séptimo día se llamó. Se estrenó en el año 2004 y le valió un premio Goya a Victoria Abril como la mejor actriz de reparto de aquella temporada. La película fue muy criticada por la imagen que daba del mundo rural extremeño, y hasta el entonces presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que no se calla ni debajo del agua, puso el grito en el cielo y pidió que la película no se rodase, y definió incluso a Carlos Saura, el director, como paparazzi. Ay, esto no lo recordaba yo. Mira que cierro los ojos y todavía veo la imagen de los telediarios de Puerto Urraco, ¿eh? Pues y sí. Esto no lo recordaba. Bueno, en las grandes ciudades la nomenclatura de los crímenes pues es distinta. Ha habido muchos asesinatos conocidos en ellas y se recurre a otras cosas para bautizarlas, no en nombre del pueblo. Claro, pensemos en la cantidad de sucesos o de crímenes terribles que ha habido en Madrid, en Barcelona, en Valencia, y en esos lugares, desde hace muchísimo tiempo, los crímenes son bautizados con el nombre de una calle o hasta con el nombre de un negocio donde ocurrieron. ¿Tenéis ejemplos, claro? Sí, claro que sí. Por ejemplo, el crimen del Cine Oriente en Valencia. El nombre del crimen, la verdad, es que es tan apasionante como la historia, que ocurrió en 1950 en un cine de la calle Centelles, en el centro de Valencia. A un piso pegado a este cine fueron a parar 2 personas, con vidas bastante desgraciadas, que se unieron allí, en ese piso. El conserje de la sala, el conserje del Cine Oriente, un alcohólico llamado Salvador Rovira, y la mujer de la limpieza del cine, María López Ducós, que acabó allí después de que la señora de la casa en la que trabajaba limpiando descubriese que ella, que María, mantenía relaciones sexuales con su marido y con su hijo. Bueno, los dos personajes son impresionantes. Con esa trayectoria no tiene pinta la cosa de que fuera a acabar bien. Pues no, evidentemente no acabó nada bien. Y en la noche del 27 de junio de 1950, Salvador llegó borracho como una cuba a casa, como tantas otras veces, y descubrió que su compañera había empeñado algunos objetos de valor. Así que, preso de un ataque de ira, intentó estrangularla. María le empujó contra una pared y le desnucó con un adorno. La mujer durmió toda la noche con el cadáver de su compañero de piso y después tomó la decisión de deshacerse del cuerpo de una manera bastante peculiar. ¿Cómo lo hizo? Pues por un viejo y efectivo método, que es el del descuartizamiento. La mujer lo hizo con bastante eficacia, provista de un serrucho y de una sierra de arco que tenían allí para arreglar los sillones del cine. Desmembró el cuerpo separando los brazos, las piernas, el tronco, la cabeza, y luego hizo algo que solo a una mente muy, muy, muy retorcida se le puede ocurrir. ¿Qué hizo? Pues arrancó los pedazos de piel del cadáver del hombre en los que había tatuajes para que no fuese identificado, y además le depiló los brazos y las piernas y le pintó las uñas para que pareciesen miembros o extremidades de una mujer. Luego repartió los trozos por las cercanías del cine y metió la cabeza en una caja de galletas, una caja metálica de galletas de las que había antes, ¿eh? La tapó con serrín y colocó esa caja con la cabeza y con su serrín en un hueco que había detrás de la pantalla del Cine Oriente. Lo cierto es que María fue detenida al mismo tiempo que la policía encontraba la cabeza de Salvador metida en la caja de galletas. Y eso sí, María debió tener un excelente abogado en aquella época, porque solo pudo ser condenada a 6 años de prisión por homicidio y 5 meses por profanación de cadáver. Oye, se tomó muchas molestias para deshacerse del cadáver y dejó la cabeza entera. No entiendo. Pues porque ella pensaba que con el serrín iba a amortiguar, digamos, el olor, pero lo cierto es que el cine, por lo visto, olía todo el cine a cadáver. Y además ten en cuenta que descuartizar una cabeza no es sencillo. ¿Qué haces ya con la cabeza? Ni descuartizar la cabeza ni descuartizar un cuerpo, porque lo contamos así como muy sencillo, pero no me puedo ni imaginar con un serrucho cómo es partir un hombre. Es que no, bueno, en fin, es tremendo. Vaya historia la del Cine Oriente en aquellas Centellas de Valencia. Creo que hubo una huella del crimen que lo explicó bastante bien. Sí, cierto.
impagables los episodios de La huella del crimen de Pedro Costa, sí. Bueno, ¿alguna otra calle de otra gran ciudad que haya pasado la historia de sus crímenes? ¿Qué tenemos en Barcelona, por ejemplo? Pues la calle más negra de Barcelona está ahí cerquita de la Sagrada Familia y es la calle Legalidad. ¿Qué pasó allí? Pues en un huertecillo que había allí en el año 1949 fue enterrada tras ser asesinada Carmen Broto, una joven humilde que había hecho carrera tras llegar a Cataluña para ganarse la vida como sirvienta. Bueno, Carmen Broto, el caso Carmen Broto, pero que no se ganaba la vida como sirvienta. Pues no, cuando decidimos hacer la carrera era otra carrera. Carmen Broto había nacido en un pueblecito de Huesca que se llamaba Casa Pardina de Guaso y se dedicó con muchísimo éxito a la prostitución. Primero como chica de compañía y después en uno de los salones de la clase alta de Barcelona conoció a gente muy bien que le ayudó a montar su propio negocio, un piso con prostitutas. Se convirtió en una madame. ¿Y al final qué le pasó a esta buena señora? Pues tenía un amigo, Carmen tenía un amigo, muy buen amigo, llamado Jesús Navarro, un chaval joven y apuesto, un viva la Virgen de aquella época, que no era de la clase alta, sino que era hijo de un espadista. ¿Qué es un espadista? A ver, saca el diccionario negro. ¿Qué es un espadista? Pues aquí, en el diccionario negro que hicimos hace unos meses lo contamos. Un espadista es el especialista en abrir puertas y cajas fuertes usando solo llaves falsas, ganzúas, espadas, en el argot. Vale. Y eso es a lo que se dedicaba el padre de Jesús Navarro, del que la madame se había encaprichado y que sería el que la llevaría a la muerte el 10 de enero de 1949. En la calle Legalidad de Barcelona, que es la que da nombre a ese crimen. ¿Y cómo llegan a esa calle? Pues ese día Jesús llamó a Carmen Broto, y le ofreció correrse una juerga. La pasó a buscar en un coche alquilado y con ellos iba Jaime, un amigo de Jesús. El plan consistía en emborrachar a Carmen para robarle las joyas, pero la mujer, que estaba acostumbrada a beber más que un cosaco del Volga y aguantar borrachos de todo tipo, resistió mucho el alcohol, así que siguieron de bar en bar intentando emborracharla. En el coche, cuando veían que no había manera de tumbarla, Jesús le pegó un golpe en la cabeza con un mazo de madera, la mujer se resistió e intentó huir saliendo del coche. Claro, todos allí en la calle Legalidad, en aquel huertecito. Todavía no habían llegado. No habían llegado. No, los dos hombres la volvieron a meter en el coche cuando ella huyó, la mataron, ya con eficacia esta vez con el mazo, y la llevaron a ese huerto de la calle Legalidad que conocían. Allí les esperaba el padre de Jesús, el espadista, que les ayudó a enterrarla. Luego se fueron y dejaron allí el coche lleno de sangre porque no arrancaba. Estos también fueron detenidos, claro, y condenados, se supone. Eso es. El joven noviete de la madame confesó los hechos, su padre y su amigo también detenidos, se suicidaron tomando cianuro justo antes de que los capturasen, y el único culpable que quedó vivo le condenaron a muerte. Pero luego se le conmutó la pena por 30 años de prisión. Y apenas 12 años después de ingresar, lo digo para que no nos engañemos con lo de la benevolencia de las penas de ahora, digo que apenas 12 años después del crimen salió en libertad por su buen comportamiento. De todas maneras, yo tenía entendido que este crimen de Carmen Broto era muy turbio porque ahí había implicada gente de un cierto nivel. Se habló mucho, una teoría de la conspiración, ¿no? De que si esta mujer se acostaba con gente todopoderosa, que la mano de la Iglesia estaba detrás. Como en las buenas tramas de conspiraciones, nada que ver con las de ahora, del 11M y demás, había un fondo de verdad. En este caso, Carmen Broto había tenido entre sus clientes a lo más granado de la sociedad catalana y se habló de un empresario millonario, por ejemplo, que si facilitaba muchachas menores a un obispo de la zona. Bueno, lo cierto es que su asesino dijo además que la había matado porque era confidente de la policía franquista. Bueno, hemos estado en Valencia, en Barcelona. Madrid no se salva. Sácanos Hombre, por favor, un crimen de calle madrileña. El crimen callejero más famoso es el crimen de la calle Fuencarral, el crimen que se cometió en el portal número 109 de esa calle el 2 de julio de 1888. Uy, aún nos hemos ido más atrás, nos hemos ido a finales del siglo XIX. ¿Qué ocurrió allí entonces? Pues ese día, en julio de 1888, los vecinos llamaron a la policía alarmados porque olía a petróleo y a carne quemada en el inmueble. Al abrir el segundo izquierda, los agentes encontraron el cadáver de una viuda, Luciana Borcino, una mujer de clase alta, que era muy conocida por sus obras de caridad, y en la habitación de al lado, la policía encontró, dormidos y narcotizados, a la sirvienta de la casa, a doña Higinia, y al perro de doña Luciana, un bulldog. Y como en algún otro caso, el culpable estaba cerca. Al menos uno de ellos. Fue la sirvienta Higinia la que confesó que había matado a su jefa. Dijo que limpiando ese día había roto un jarrón y que la jefa le había echado una bronca desproporcionada. Ella cogió un cuchillo y la mató, porque debía ser bastante mal tomada la mujer. Luego montó la escena del desmayo, eso sí, tras drogar al perro, al bulldog. Y en este caso sí, no debió tener buen abogado porque fue condenada a muerte y ejecutada en 1890. Tenía 26 años y, atención, a aquel espectáculo acudieron 20.000 madrileños. ¿20.000 personas? A ver la ejecución. Para ver en directo esa ejecución de... Pues no estamos tan lejos de otros países que hoy vemos con horror en la televisión.
Bueno, pero eso es 1888 y en Irán es el siglo XXI. Eso también es verdad. Bueno, habéis dicho que hubo quizá otros asesinos, además de la sirvienta. Sí, la sirvienta conoció al hijo de la señora, un tipo al que llamaban el Pollo Varela y que estaba preso el día del crimen. Higinia le acusó de presionarla para cometer el asesinato y luego se comprobó que el Pollo Varela entraba y salía de prisión casi a voluntad propia, ¿no? Fue procesado, pero fue absuelto. Por cierto, de este crimen hizo también una película estupenda Edgar Neville, que la llamó El crimen de la calle Bordadores. Bueno, pero este sistema de dar nombres a crímenes con las calles donde se cometen se está quedando en desuso, ¿no? Está muriendo de éxito. Sí, porque en las grandes ciudades, con el paso del tiempo, hay calles que han sido escenarios de varios crímenes. Por ejemplo, nuestra favorita es una que está muy cerca del Parque del Retiro, en Madrid, la calle del alcalde Sainz de Baranda. Allí actuaron, que sepamos, al menos 2 asesinos muy famosos y muy diferentes. Y no son los asesinatos de la calle Sainz de Baranda, no. No. Bueno, pues ¿quiénes fueron? Vamos por el final. ¿Quiénes fueron los últimos asesinos en esa calle? Sainz de Baranda número 50. En esa calle murieron asesinados en enero de 1988. Fue de los primeros sucesos que cubrí yo, por cierto. El matrimonio formado por Amelia López y William Garner y su sirvienta, Benita Carretero. Los culpables fueron la sobrina de la sirvienta, Angelina Carretero, y su novio Paco Sánchez Molina. 2 yonkis que necesitaban cada día su dosis de caballo fueron a buscarla allí a ver a su tía, a Benita, y aquello desembocó en una terrible matanza. Todavía recuerdo que las cuchilladas de los cuchillos jamoneros se quedaron en el parqué, atravesaron los cuerpos y se quedaron en el parqué. Pues se necesita fuerza para hacer eso, ¿eh? Decís que por esa calle ha pasado uno de los asesinos más conocidos de la España franquista, el Jarabo. José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris, todo este nombre tenía. Hijo de buena familia, migrante a Puerto Rico, retornado a Madrid, donde su tío era presidente ni más ni menos que del Tribunal Supremo. Jarabo era un vividor, un amante, un gigoló casi, ¿no? De una mujer inglesa llamada Beryl. La mujer le dio una joya de brillantes, un solitario de costaba unas 40.000 pesetas, que le había regalado su marido. Y Jarabo lo empeñó para poder tener dinero para sus juergas. Consiguió por esa joya 4.000 pesetas en la casa de empeños. Bueno, estamos hablando de cuando eso era muchísimo dinero, tanto los 40.000 como los 4.000. ¿Y la amante, esa mujer casada, quiso recuperar la joya para que su marido no sospechara? Claro, el problema es que ella estaba enferma y Jarabo no conseguía que los usureros le devolvieran la joya, ¿no? Por mucho que se empeñó. Así que la noche del 19 de julio de 1958, Jarabo fue a casa de los prestamistas, a su domicilio, y mató al matrimonio y a su criada. No consiguió el dinero y 2 días después, el 21 de julio, se presentó en la tienda, en la casa de empeños, en el número 19 de la misma calle del alcalde Sainz de Baranda, y mató al socio del matrimonio. Jarabo fue detenido, fue juzgado, condenado a muerte, y también sus crímenes se bautizaron con su nombre, como el de muchos asesinos. Y el juicio contra el Jarabo fue todo un acontecimiento. Fue en 1959, acudió muchísima gente famosa, por ejemplo Sara Montiel estuvo en ese juicio. Y otra vía es bautizar los crímenes con algún rasgo, con una profesión, con una afición, con algún objeto, con el apodo del asesino. Por ejemplo, el crimen del rol, en Madrid, el asesino del parking de Barcelona, aunque a veces eso de bautizar crímenes por parte de periodistas tiene bastantes riesgos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué riesgos? ¿Se pueden cometer errores o imprudencias incluso? Por ejemplo, dar ideas a los asesinos. A veces en Estados Unidos ha ocurrido que cuando se bautizaba asesinos por el día de la semana que actuaban, pues de repente surgían espontáneos que también actuaban ese día u otro de la semana. Y en España pasó con Alfredo Galán, a quien la prensa bautizó en el año 2003 como el asesino de la baraja, cuando apareció un naipe con el as de copas junto al cuerpo de su segunda víctima. Pero en su primer crimen, según me habéis contado, este asesino no había dejado ninguna carta. No, él simplemente, y así lo contó luego, elegía a sus víctimas porque sí, porque estaba aburrido en casa, se levantaba, cogía su pistola y salía a matar al azar prácticamente. Mató a un portero en la calle Alonso Cano, en el barrio de Argüelles, en Madrid, sin dejar ninguna carta. Luego disparó a un trabajador del aeropuerto de Barajas y allí se encontró en una parada de autobús un viejo naipe, un as de copas que estaba junto al cadáver. Fue entonces cuando el caso se bautizó como el caso del asesino del as de copas o el asesino del naipe. ¿Y a ese psicópata le gustó el nombre y siguió con lo de la baraja? Claro que sí, como a cualquier psicópata que se precie le encantaba ese juego con la prensa, con la opinión pública y hasta con la policía. Mató a otras 4 personas más y como le gustó la idea de la baraja, fue dejando naipes en escalera junto a cada víctima. Llegó hasta el 5 de copas y fue finalmente detenido cuando se presentó borracho en la comisaría de Ciudad Real, en Puerto Llano, y dijo, eso sí, muy orgulloso, que él era el asesino de la baraja.
Bueno, qué tremendo. ¿Para cuándo un Google Maps de crímenes? O como dice Silvia Senan en Twitter, dice, ¿para cuándo un libro de territorio negro? Buena pregunta esta, buena pregunta. Sabía que te gustaría. Se la transmitiremos a nuestros patronos. Por cierto, dice Lola Conesa en Facebook, mi madre me contaba ese crimen, se refiere al de Don Benito. Dice, la contraseña eran las 12 en punto y sereno. Claro, que lo que decían los serenos de la época. Eso es. Sereno, pero anda que 21 puñaladas. Algún juez pensaría que ni siquiera había ensañamiento, pero bueno, eso es otra historia. Y dice David Fernández en Facebook, Victoria Abril no ganó un Goya por El séptimo día. Estuvo nominada, pues perdón. Pero lo ganó, dice la actriz de reparto de Mar Adentro. Aquí también me he perdido yo. Ni recordaba lo del séptimo día, ni sé quién es la actriz de reparto de Mar Adentro. De Mar Adentro. Nos ha pillado. Será la que ayuda a Ramón Sampedro, ¿no? Sí, será. Yo creo que era esa, no me acuerdo de su nombre, qué desastre. Yo sí que me acuerdo de su cara, pero no de su cara sí, de su nombre no. Sí, estamos mayores, Manu? Pues lo siento, yo creía que había sido ganadora del... Bueno, no pasa nada, ahí están los oyentes para puntualizar. Lola Dueñas. Ahí está. No estamos tan mal si nos salen los nombres al final. Bueno, Manu, hasta la próxima. Hasta el lunes que viene. Muy Adiós. bien, un placer como siempre. Hasta igualmente. Luego.